El presidente López Obrador está llegando prácticamente a la mitad de su gobierno y también está a unas horas de presentar pues lo que unos considerarían su tercer informe de gobierno, pero pues ya lleva como ¿cuánto, Rogelio? Como seis, ¿verdad? Por lo Más, menos. yo creo. Sí. Bueno, ¿cuáles son, de acuerdo con analistas, pues los avances que se hayan registrado en estos tres primeros años en materia financiera? Y sobre todo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el segundo tramo de gobierno o qué se esperaría que pudiera seguir en el segundo tramo de gobierno del presidente López Obrador? De esto vamos a platicar con Sergio Negrete, doctor en economía y profesor del ITESO. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Contigo y con Rogelio. Gracias por la invitación. Me quisiera centrar un poquito en la designación del nuevo secretario de Hacienda, porque yo creo que para contestar esta pregunta, pues valdría la pena, o más bien para contestar esta pregunta, salvo tu mejor opinión, pues tendríamos que hacer referencia a el paso de los secretarios, ¿no? Hemos tenido ya, pues ahora sí que uno por año prácticamente en la Secretaría de Hacienda, que es donde en teoría se lleva la política de las finanzas públicas, la política financiera de nuestro país. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Sergio? Pues mira, lo que mi lectura sería que esto te muestra quién es el verdadero secretario de Hacienda, quien vive en Palacio Nacional, Uh -huh. aparte de despachar ahí, es López Obrador, realmente domina, pues sabemos de su injerencia, de su, bueno, soberbia, digamos, intelectual en creer que él sabe de todo, incluyendo economía, por supuesto, y entonces elige a gente que realmente sea subordinada a sus directrices. Quien no le aceptó de entrada fue su primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa renunció, como sabemos perfectamente. Arturo Herrera ya aguantó ese paso o esa forma de trabajo, si queremos ser elegantes. Vamos a ver qué pasa con Rogelio Ramírez de la O. Pero ciertamente ya llevamos tres en 3 años. El récord habitual, y el récord de presidentes con secretarios de Hacienda es precisamente tres. Echeverría tuvo tres, López Portillo tuvo tres. Pero bueno, López Obrador lleva tres en 3 años. A ver si no rompe el récord establecido con otro. Pero bueno, ya lo veremos, a ver si aguanta Ramírez de la O. Sergio, y en materia, digamos, de balances en la parte económica, en la parte financiera, y aunque el tiempo es muy corto, ¿con qué te quedarías con estos casi tres primeros años de López Obrador? Mira, yo me quedo con que la política económica no cambia. ¿Qué quiero decir? Él dijo que iba a evitar el endeudamiento, que iba a ser un conservador fiscal y lo ha sido con y sin pandemia. O sea, lo fue en 2019, lo fue en 2020. Las circunstancias no varían. La forma de ver el mundo de López Obrador, lo que él tiene como visión o como estrategia, no cambia. Las circunstancias cambian, pero él no. Y me quedo mucho con eso, que a pesar de los profundos cambios que ha observado el mundo, sobre todo en 2020, desde entonces a raíz de la pandemia, pues no hubo ningún cambio y tuvimos, por desgracia, una política económica muy inadecuada para una pandemia. Hubo que haber aumentado el gasto, aumentado el endeudamiento, era el momento de endeudarse. Las tasas de interés no eran elevadas, ni internacionalmente ni nacionalmente, pero bueno, se optó por el conservadurismo fiscal y así seguimos, con un presidente que se dice de izquierda, pero conservador fiscalmente y que en ese sentido le ha fallado mucho pues a los que menos tienen. Por eso tenemos 3.8 millones más de pobres en este país que antes pues de la pandemia. Sergio, ¿cómo ves tú a Rogelio Ramírez de la O y esta, eh, pues ahora sí que sugerencia? Él es el que, y así lo reveló el presidente López Obrador, el que estuvo atrás de esa petición de utilizar estos fondos que el Fondo Monetario Internacional transmitió al Banco de México, estos derechos especiales de giro. Mira, si se logra hacer legalmente, hay ciertos obstáculos legales, como sabemos. O sea, es parte de la Reserva Internacional, los derechos especiales de giro. Si se logran, vamos a llamarlo así, liberar de alguna manera, que se encuentre un mecanismo financiero para hacerlo sin violentar la ley, la autonomía del Banco de México, realmente no lo veo mal. O sea, es deuda que paga una tasa de interés muy baja, 0.05%, cuyo plazo es indefinido prácticamente. No hay un plazo para devolver esa deuda con la que incurra México
con otros bancos centrales, con otros países, al activar los DEX. Entonces la idea no es mala. O sea, ¿por qué? Porque la cambias por deuda más cara, sobre todo si es deuda de Pemex, que es carísima. Entonces, la cuestión es encontrar ese mecanismo financiero intermedio, digamos, entre Banco de México y la Tesorería de la Federación para que sí se pueda usar ese dinero para refinanciar deuda, pero sin violentar la autonomía del Banco de México. Ese es el reto realmente. La idea en sí, per se, vamos a llamarlo así, no es nada mala. Claro. Sergio, hace un momento Darío pues lanzaba al aire esta inquietud que yo creo que tenemos muchos en el sentido de que qué sigue para los siguientes 3 años. Ha sido un periodo pues muy complicado para la economía, para las familias, para las empresas y pues no se ve luz al final del túnel lamentablemente. No, y si vemos una luz, igual es un tren que viene a arrollarnos. Por desgracia, o sea, no va a variar. Ese es el problema de esta actitud de yo no cambio, aunque las circunstancias cambien. Y podemos prever qué va a pasar en 2022, 23 y 24. El conservadurismo fiscal, el mantener sus programas sociales, el mantener sus obras de infraestructura consentidas, Pemex, Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, de ahí no se va a salir y cada vez tiene menos tiempo para hacer algo nuevo que no lo va a hacer. López Obrador repitió una y otra vez, y hay que decir que es un hombre que sí dice lo que va a hacer. Si uno lo escucha con atención, realmente él presenta digamos, lo que piensa hacer en el futuro y ya no piensa innovar, no piensa hacer nuevos proyectos, nuevos programas. Y él siempre dijo que lo que se iniciaba en su sexenio se acababa en su sexenio. Bueno, pues cada vez le queda menos tiempo y en ese sentido no queda mucho margen. Entonces, lo que vamos a ver ya en la segunda mitad son fracasos ya muy sonados. Yo creo que el más destacado va a ser Dos Bocas, en el sentido de que no creo que se termine ni siquiera en 2024, no creo que esa refinería produzca un solo barril de gasolina, ni siquiera en 2024, ya no digamos el 1 de julio de 2022, que oficialmente se inaugura. El aeropuerto creo que va a ser un desastre, hoy Darío escribe de esto en su columna, del problema del espacio aéreo sobre el Valle de México. Entonces, por desgracia, vamos a ver en esta segunda mitad la fructificación, pero mala fructificación, frutas podridas, que ahorita se están elaborando en el gobierno federal. Con el Tren Maya ya veremos qué ocurre, pero realmente tenemos pues proyectos que no van a ser buenos y que finalmente se va a ver. Y ya veremos cómo justifica o cómo explica López Obrador estos fracasos, a quién culpa, que por supuesto nunca va a ser su culpa, ya lo sabemos, pero pues lo que no puede es hacer magia y no va a poder lograr, por ejemplo, que Dos Bocas produzca gasolina en 2022, yo creo que ni 23 ni 24 no va a poder lograr que los aviones se repelen o se repelan sobre el Valle Sí. de México. Entonces, bueno, pues ahí tenemos gravísimos problemas al futuro y un presidente, me atrevo a pensar, que va a estar muy frustrado para los próximos años. Oye, Sergio, a mí lo que me preocupa y se ha dicho mucho al respecto es pues que ya se le acabaron los fondos o las bolsas en las cuales el presidente pues sacaba los recursos para sostener sus programas sociales y sus proyectos insignia. eh, y estamos a la mitad del camino, hablando de su sexenio. Hay temor fundado pues de que le gane la tentación de tocar recursos. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de la reserva del Banco de México a propósito de estos derechos especiales de giro, pero también las Afores. Las Afores siempre han estado ahí en la mira de la 4T. ¿Qué es lo que pudiéramos esperar en esta segunda mitad de su sexenio en cuanto a la disponibilidad de recursos? Me preocupa muchísimo, tienes razón, se han acabado los fondos de estabilización, los fondos de ahorro, y dan miedo cuando se ponen a innovar, a inventar. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, cerrar fideicomisos, cerrar el Fonden. Cuando tú sabes que vas a tener desastres naturales, pues prácticamente cada año inevitable, ¿no? Que van a ocurrir cosas como las que están sucediendo, precisamente por el lado de Jalisco, por el lado de Veracruz. Y entonces sabes que eso va a suceder y aún así cierras, o sea, te apoderas, pues, es una rapiña de un gobierno robándose a sí mismo, o sea, un gobierno vaciando sus propios fondos en aras de tener dinero inmediato, liquidez inmediata. Entonces me da miedo efectivamente su capacidad de innovar, de buscar dinero
y que encuentren algo que no se nos ocurre. Las afores, te lo confieso, Darío, no me preocupan tanto por algo específico. Su dinero ya está invertido, como tú lo sabes perfectamente. Y Rogelio también ya está en CETES, ya está en ya está en bonos. O sea, ese dinero no es que esté enterrado en la tierra y que tú lo vayas a sacar, ya está colocado. Entonces, y colocado mucho en deuda del gobierno. Entonces, tendrías que descolocarlo de deuda del gobierno para financiar al propio gobierno. No le veo mucho caso a ese círculo, pero bueno, nunca hay que subestimar a la 4T. En eso son bastante innovadores en la destrucción, hay que decirlo. Y entonces, pues sí, sí da miedo efectivamente. Bien, Sergio Negrete, director en Economía y profesor del ITESO, como siempre es un placer platicar contigo. Gracias por permitírnoslo. No, hombre, al contrario, qué gusto estar con ustedes. En verdad, un honor. Darío, Rogelio, les agradezco muchísimo y sobre todo al auditorio que nos escucha. Gracias, Sergio, que tengas...